Diana Amarilla con Diferentes. Bueno, veníamos charlando y contando un poco lo que se vivió y lo que se vio ayer desde la provincia de Jujuy. Durante varios días estuvimos hablando también con referentes de trabajadores de la educación, con legisladores de esa provincia, contándonos desde la protesta hasta advirtiéndonos sobre la preocupación por la reforma constitucional que estaba en marcha. Y el sábado empezábamos a recibir información sobre la represión, primero en Purmamarca y después ya ayer en la ciudad de San Salvador de Jujuy, con ese muestrario que también contábamos en los audios que escuchamos, que implica cada represión, ¿no? De andar buscando heridos, detenidos, lo que eso implica, ¿no? Pero bueno, para sumar un poco voces a lo que estamos contando, agradecemos a Javier Mela, que fue diputado provincial de la Unión Cívica Radical, convencional radical, que estuvo interviniendo por la provincia hace muy poquito tiempo también, para tener una mirada desde el radicalismo, como parte también de Juntos por el Cambio, de lo que vieron y lo que está pasando en Jujuy. Javier, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Alicia Rivas te saluda. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien. A toda la audiencia de la radio de la universidad. Bien, bien. Javier, ¿tenés en manos libres el teléfono, por las dudas? Si me molesta, lo saco. Porfis, porque sí molesta un poco, se escucha un eco. Bueno, ¿sí? Ahí mejoró un poco. Bueno, Javier, contanos un poco, veíamos también declaraciones de Juntos por el Cambio en Misiones, respaldando a Morales. ¿Qué vieron ustedes en lo que pasó en Jujuy en estos días? Y bueno, lo de Jujuy, Alicia, si nosotros tenemos que mirar, tenemos que hacer un poquito de historia, ¿no? Es una provincia que en su momento estaba gobernado tenía una presencia muy fuerte del movimiento popular jujeño. Después, prácticamente desde el 83 a esta parte, fue gobernada por el justicialismo hasta el año 2015. Nosotros pudimos observar, ¿no? Nosotros creo que todos atravesamos la secundaria, la universidad, todos los años los que estuvimos involucrados, digamos, en observar lo que pasaba en el país. Y siempre lo veíamos a Jujuy envuelta en protestas, en reclamos, muchas veces de ellos justos, y claramente Jujuy era una palabra o era un sinónimo de altísima conflictividad social, donde inclusive vos, si recordarás, los propios gobernadores del PJ, los últimos, tanto Walter Barrionuevo como el mismo Eduardo Fellner, vieron cómo se organizó en la provincia de Jujuy, a través de la organización Tupac Amaru, un estado prácticamente paralelo, donde recibían cuantiosos fondos que iban, en muchos casos, a resolver problemáticas históricas de la comunidad jujeña, y en otros casos a desarrollar una vida institucional paralela al funcionamiento del Estado, que tiene sus complicaciones. Entonces, a partir del 2015, cuando obtiene la gobernación Gerardo Morales, se propone recuperar los roles del Estado. Y bueno, entró lógicamente en un conflicto abierto y directo con estas organizaciones que manejaban parte del Estado provincial, en quehaceres que tienen que ver con con actividades emprendedoras, con la provisión de viviendas populares. Hemos visto cómo muchas veces esos nobles objetivos fueron desviados hacia objetivos que no son justamente los de una vida democrática. Entonces, lógicamente, hubo una tensión que se resolvió del lado de... Ahí hay que decirlo también que esa es la versión fue la versión de Morales, que sostuvo después el encarcelamiento de la dirigente Milagros Salas, digamos, ¿no? Un encarcelamiento cuestionado por las formas y por la cuestión de fondo, porque eso también hay que decirlo, ¿no? Si vos me dejás, yo te completo. Dale,
la mirada. Entonces, Jujuy se encaminó inexorablemente hacia lógicamente una pacificación, y donde claramente la agenda protestas tenía que tenerle un marco que es el que se tiene que dar en todo tipo de protesta, que es lograr la libre circulación, tratar de sacar el potencial de Jujuy adelante, que tiene un enorme potencial, una provincia muy rica en cuanto a la diversidad y en cuanto a la posibilidad de explotaciones turísticas, y de bendecida por enormes recursos mineros. Y claramente eso tiene que tener algún tipo de política que la desarrolle. El gobernador Morales intentó ir por ese camino y propuso a la sociedad jujeña una reforma constitucional que fue como un poco para cerrar ese proceso político. Propuso una reforma constitucional para darle un marco de estabilidad duradero a lo que entendemos nosotros es una provincia que debe ser, ¿no es cierto?, quizá una de las más ricas, porque posee una reserva bendecida por la naturaleza de litio. Nadie sabía, dice, hace 20 años que el litio iba a tener la dimensión que hoy tiene, porque es con la que es la puerta de entrada hacia las nuevas tecnologías. Ahora, bueno, para preguntar ahí, digamos... Repito, inició un proceso de reforma constitucional, fue votada esa reforma constitucional por la mayoría del pueblo jujeño, se reunió la Convención Constituyente y aprobaron, no te diría por unanimidad, pero casi por unanimidad el texto de la reforma constitucional. Y eso, bueno, motivó una serie de protestas, Ahora déjame preguntar un par de cositas ahí, porque toda esa secuencia la conocemos, digamos, ¿no? Conocemos también que no podía haberse aprobado la reforma constitucional de Gerardo Morales sin el acompañamiento del PJ de Jujuy, eso también está claro y demás. Ahora, esa reforma constitucional... El presidente del PJ nacional es el presidente de la nación. Sí, bueno, pero pero nadie está planteándolo en esos términos. Ahora nos encontramos con un escenario de un pueblo jujeño que cuestiona de forma y de fondo, diría, para utilizar el término de Roberto Gargarella, que después lo vamos a escuchar, que es el abogado constitucionalista que describe como inconstitucional la reforma de Morales. Bueno, y ahí el pueblo reclamando, no nos consultaron, particularmente los pueblos indígenas que tienen que ser consultados previa e informadamente, y después avances hacia derechos que son básicos, ¿no? El derecho a la protesta, esto que vos marcando, el derecho a la protesta es un derecho constitucional, digamos, ¿no? Y que tiene que ser protegido también, y que Morales estamos totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que el derecho de la protesta de unos no puede cercenar el derecho de otros. También está muy legislado y se discutió un montón sobre el derecho a la protesta como primer derecho. Como primer derecho. A elección y fue ampliamente ratificado por la población jujeña. Más del 50% aprobó la constituyente en una propuesta que estaba absolutamente claro. Yo lo he visto, porque inclusive Gerardo Morales tuvo varias oportunidades en Misiones, lo hablamos, él expresó, él contó su proyecto, él nos dio su mirada, y eso fue validado por la ciudadanía jujeña. ¿Y qué crees que pasó en estos días entonces, que de repente la protesta docente, la protesta de los trabajadores municipales, trabajadores de salud, la protesta indígena, ¿qué pasó entre el aval al gobierno de Morales y este pueblo que está levantado ahí, digamos? Yo no comparto de que el pueblo esté levantado. Yo creería que si hoy se convocara a una elección o un referéndum, yo creo que ganaría amplia y mayoritariamente la propuesta de reforma del gobernador, de la propuesta que llevó adelante el oficialismo jujeño, con el acompañamiento, como bien decía, del Partido Justicialista, con lo cual le da no solamente una legitimidad, una legalidad total, sino una amplísima legitimidad política. Lo que yo creo es que estamos en un proceso electoral y que bueno, el proceso electoral metió la cola. Creo que la República Argentina está sometido a una profunda grieta que no le permite a la dirigencia política
lamentablemente, ponerse a discutir las cuestiones de fondo de este país. Yo creo que el recurso minero es un recurso estratégico que puede ubicar a la República Argentina en un punto en el que pueda solucionar sus problemas de fondo, ¿no es cierto?, porque permite el desarrollo y la exportación de material crítico y que va a generar un enorme beneficio. Ya mismo hoy, 12.000 puestos, entre 6.000 directos y 6.000 indirectos, genera la explotación del litio en la provincia de Jujuy. Pero ahí hay una realidad también. La planta Cauchari, perdón, la planta Cauchari, que es la mayor planta de energía solar probablemente de América Latina, toda la renta de la producción de la planta Cauchari fue destinada a la construcción de 250 escuelas. Así que, marcando un enorme compromiso que tiene justamente el gobernador y la gestión con la educación pública. Entonces, yo lo que sí veo es que lógicamente la frazada es corta. Más vale que pero ahí hay una cuestión de fondo, el reclamo de los pueblos indígenas. Nosotros asistimos, Alicia, a un proceso de inflacionario del 100%. Entonces, un docente, un municipal jujeño, un empleado público jujeño, lógicamente está sometida a las variantes del gobierno nacional, porque son resortes, y son palancas, y son definiciones que exceden a lo provincial. O sea, la política monetaria, la política cambiaria, la política antiinflacionaria no la puede fijar el gobierno provincial de Jujuy. Lo que hizo el gobernador fue tener una gestión del 2015 a la fecha, mostrarse o tratar de ordenar en términos sociales la provincia, tratar de explotar los recursos naturales que tiene la provincia para dar una mejor calidad de vida a su gente, pero es una provincia. Ahora, de la autonomía provincial, Javier, ¿no? y ayer cuando veías la represión, porque en un momento lo veíamos casi en cadena nacional, digamos, ¿no? Sí, con esos operativos... Es lamentable que se tenga que producir esos hechos de represión. ¿No te dio ganas en algún momento de llamarlo y decir, para esto? Porque era realmente, volvíamos al 2001... Porque así como las fuerzas de seguridad y las fuerzas de seguridad estaban protegiendo el edificio de la legislatura, que estaba a merced también a personas que estaban vandalizando. Hablaban de infiltrados ahí, de infiltrados. Quedó registrado, pero quedó registrada, me parece, la secuencia completa, Alicia. Yo ayer particularmente estuve observando todos los canales que estaban cubriendo, porque estaba muy preocupado. Yo estaba ayer regresando de la ciudad de Puerto Iguazú. Cuando llegué, bueno, me puse un poco en situación. Estuve revisando como es mi costumbre. Estuve mirando C5N, estuve mirando La Nación Más, estuve mirando América, estuve mirando toda la cobertura nacional posible y probable, y cuando se produce también una avanzada sobre los espacios públicos, cuando se produce también un deterioro de la propiedad privada, el saqueo de comercio, la policía provincial no es que... Después hubo cacería, hubo detenciones... La policía provincial debe actuar porque es el garante del orden aquí en la República Argentina, en Brasil, en la Cuba de los Castro, en Corea del Norte del bisnieto de Kim Jong. En cualquier país que se precie de tener un grado de civilidad tiene un Estado de Derecho. Ahora, Javier, la ONU, la OEA, de esa manera, marcando la OEA, la ONU, con sus organismos, marcando lo excesivo, y es la palabra que ellos usan, lo excesivo de la represión, y inclusive la ONU marcando también sobre, diciendo algunas cosas sobre... Yo no sé si, Alicia, si tuvo tiempo la ONU de tomar nota y sacar un dictamen con lo lento que son los organismos internacionales. Pero sí te quiero significar lo siguiente. Vos tenés un organismo, un poder predispuesto que es la legislatura local, donde estaba sesionando la Asamblea Constituyente. Tenés un grupo de personas avanzando sobre la Asamblea Constituyente, prendiendo fuego la legislatura local, dando vuelta a autos y prendiéndolo fuego. ¿Y qué pensás que tiene que hacer las fuerzas de la represión no era ahí, no era solamente ahí. 4 horas para sofocar para proteger ese edificio público. A eso sumémosle un montón de grupos y de personas que no son originarios de la provincia de Jujuy. El desembarco del secretario de Derechos Humanos, Pietra Gala, el día sábado.
en un avión presidencial. Hecho corroborado porque está en el aeropuerto de Jujuy el avión, el Tango 04, la matrícula está todo. Una decisión política por parte del gobierno nacional, del cual dependen las fuerzas federales. De no ¿Ahora el bloquear. sábado llega Pietragala después de la represión en Purmamarca o llega antes? Pietragala, quien yo no le vi en el Chaco, está claro, dice que yo estuve en el Chaco el sábado, el domingo trabajando en las elecciones. Estuve colaborando con la lista de Juntos por el Cambio en Resistencia. Estuve siguiendo de cerca el proceso en el Chaco. Y yo no le vi a nadie... ¿Y qué haría Pietragala en Chaco? Situación. ¿Qué debería hacer Pietragala en Chaco? Porque es el representante de los derechos humanos y porque en el Chaco se produjo un femicidio. Y tenés la querella de la vinculación... La querella de la Subsecretaría de Derechos Humanos de esa provincia, tenés como querellante en esa causa. Tiene que ver porque así como te vas a Jujuy, tenés que poner la misma vara en todas las provincias argentinas. Pero estás hablando de un crimen, y estás hablando de represión del Estado. Eso sí se investiga. Un crimen político hecho y perpetrado por agentes que tienen mucho que ver con el Estado. Y ahí tenés detenidos, yo lo quiero traer porque no es mi estilo, ¿no es cierto? Yo tengo un montón de argumentos jurídicos, políticos para hablar de Jujuy. Y también tengo argumentos políticos y jurídicos para hablar del Chaco. Y creo que hay una doble vara. Recién hablábamos con compañeras de Chaco, de una fundación de derechos humanos, de justicia y justicia también, explicando un poco lo que está pasando en Chaco con ese brutal hecho. De tu cobertura plural, Alicia. Yo no tengo duda. Yo me refiero a Pietragala, me refiero a la ministra de Género, me refiero a las máximas autoridades del Frente de Todos, empezando por el presidente de la Nación, la señora vicepresidente de la Nación, ministros del área... Pero es equiparable, Javier, es equiparable. Estamos hablando de un femicidio brutal, que nosotras como feministas venimos como denunciando lo difícil que es visibilizar. ¿Vos equiparás un femicidio con una brutal represión? Para poner en la balanza dos hechos dramáticos y tremendos que están pasando en dos provincias argentinas en el marco de una pre-campaña electoral presidencial y en un escenario de, entre otras cosas, de protesta genuina en algún aspecto. Yo te puedo reconocer en Jujuy porque lógicamente con una situación inflacionaria de más del 100% no hay salario que le alcance ni a los municipales, ni a los docentes, ni a los empleados públicos provinciales, ni a los empleados privados sin apurar. Es dramática la situación económica. Entonces todo eso también son aspectos. Yo cada vez que escucho, y te lo digo como para ir cerrando, te lo digo para ir cerrando así en ánimos también de dialogar. Cada vez que escucho que nos dicen, pero no están mirando Chaco, y lo que está pasando con el femicidio Chaco, me sale decir esta frase que decimos las feministas, no en nuestro nombre, porque en nuestro nombre banalizan la situación de la violencia más extrema, más cruenta de la que somos víctimas las mujeres. 6 mujeres acá en Misiones ya fueron víctimas. Porque ese crimen tremendo de la provincia del Chaco tiene conexión con elementos estatales y paraestatales. Y es nuestro temor que eso genere impunidad. Funcionaba como Milagro Salas de Jujuy, tenía montado un estado paralelo. ¿Vos sabías que en los barrios de Emerenciano Sena, por ejemplo, se iza la bandera venezolana y se iza la bandera cubana, por ejemplo? Eso yo lo vi. ¿Y vos sabías que Emerenciano Sena es antiderechos? Porque nos chicanean, es un antiderechos manifiesto, o sea, estuvo en contra de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, está en contra de toda la agenda feminista que venimos reivindicando. O sea, yo no lo reivindico a Emerenciano, ni mucho menos, o sea... No, yo no estoy diciendo que vos reivindiques a Alicia. Yo sé de dónde vos me estás hablando. Lo que pasa es que vamos a lo de Jujuy. La mirada política global es, vos tuviste una... o por lo menos la mirada nuestra, a lo mejor no es o debe ser parte de la verdad, quizá no es toda la verdad, yo te acepto, pero vos tenés una convención constituyente, una elección, que producto de esa elección mayoritaria del pueblo jujeño, hay elecciones convencionales constituyentes. De esos convencionales constituyentes, un grupo mayoritario, la mayoría más uno, pertenece al oficialismo. Y tenés
otro grupo que son del PJ y que juntos hacen más del 90% de esos constituyentes, sancionan un texto constitucional. Y si hay un problema de constitucionalidad, ¿sabes cómo se hace? Se hace un planteo directo a los organismos que son predispuestos para esto, como la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que es el custodio final de la constitucionalidad, no solamente de todos los actos que emanan hacia abajo, sino de todas las normas que se dictan. Entonces el camino no es ir a quemar la legislatura, el camino no es que esté un grupo que hacía, por ejemplo, legisladores del Frente de Izquierda, como Nicolás del Caño, como no me acuerdo el apellido de este otro legislador, que son legisladores de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Qué hacían allí en la protesta? ¿Qué hacían esas personas tirando bombas molotov? Y llegaron después de la represión de Purmamarca y después o sea, ¿cómo llegan acá? No, tampoco seamos, porque cuando acá vamos a una protesta, a un reclamo, hay gente pidiendo que se nacionalicen. Miles de protestas, estuve cuando fue la represión del Puente en Corrientes en el año 99, cuando era estudiante, estuve en un montón de protestas y fui candidato a una constituyente en el año 2006 que le dijo a Rovira no a la religión indefinible. Entonces, yo lo que te quiero decir es que nosotros vivimos un Estado de Derecho. Entonces, si vos tenés encapuchados, tirando bomba molotov, rompiendo vehículos, agrediendo a la legislatura, ¿qué se supone que tiene que hacer la fuerza de seguridad? ¿Aplaudirlos? La fuerza de seguridad tiene que pero que tiene que hacer pero bueno, la represión esa brutal. ¿Cuál es la función de la fuerza de seguridad, Alicia? La prevención y la represión del delito. Y lo otro que también tiene que hacer es garantizar la protesta, garantizar las condiciones para la protesta. Garantizar la protesta, sí. Pero yo nunca fui a una protesta a romper una ventana, Y la gran mayoría no fue a eso. A la señora vicepresidente le rompieron, por ejemplo, cuando atacaron las instalaciones del Senado. Es un ataque a la democracia. Cuando vos atacás un órgano del Estado, es un ataque a la democracia y hay que repudiar. Cuando atacaron el Congreso en el marco de la ley, que se estaba sancionando la ley del cálculo del ajuste del haber jubilatorio, atacaron el Congreso de la Nación, es un ataque a la democracia. Cuando atacan la legislatura de Jujuy, es un ataque a la democracia y nosotros en eso, todas las fuerzas políticas tenemos que tener un consenso. Porque si no, no es posible la vida bajo el imperio del Estado de Derecho. Y a las fuerzas que están en contra de la Constitución tienen que ir a plantear la inconstitucionalidad o bien tienen que ganar las elecciones, Alicia. Sacaron menos el partido de Milagro Sala. Ni siquiera pudo ubicar a un solo convencional constituyente porque la gente no le votó. La gente la repudia. Seguramente vamos a seguir charlando porque está bueno poder discutirlo en términos también, porque acá hubo un pronunciamiento también de Juntos por el Cambio, del que forma parte del radicalismo en la provincia, así que queríamos... ¿Por qué hubo un aprovechamiento? No coincido. Un pronunciamiento, dije, ¿eh? ¿Vos escuchaste aprovechamiento? No, dije un pronunciamiento. Claro que hubo un pronunciamiento, porque nosotros estamos con la legalidad, dice, hay un Estado de Derecho. Y en el Estado de Derecho la protesta es constitucional. Así que el derecho a la protesta es un derecho que tiene que estar garantizado y no puede ser que te maten en una protesta. No puede ser que te maten en una protesta. Pero bueno, Javier, no le mataron a nadie. No sabemos qué pasa con la persona que fue herido y que está ahí en terapia intensiva. Pero por supuesto, no sabemos. Ojalá se recupere, pero escúchame, cuando vos ves un montón de vándalos agrediendo la legislatura, quemando autos, tirando molotov, perdonadme, yo conozco la protesta docente, eso no son docentes. Conozco la protesta de y lo denuncian ellos, hubo infiltrados y lo denuncian las organizaciones y lo denunciaron abiertamente. Debieron haber previsto... Pero este asunto, los infiltrados, Alicia, ¿cuántos años tiene? Y sí, tiene muchos años. Pero ¿qué es lo que vimos nosotros? Obviamente, es más, las fuerzas policiales no están solas porque las fuerzas federales tienen la orden de no actuar. También hay que decir, hay que dar esa mirada completa. Es tremenda, yo lamento mucho lo que está pasando en Jujuy, pero la gente votó una constituyente y que además el PJ, que está en otra lista, avaló esa reforma. Entonces tiene que ponerse de acuerdo desde el presidente Alberto Fernández, que es el presidente del Partido Justicialista, a instruir a sus convencionales
por ellos acompañaron. O sea que la reforma salió casi por unanimidad, absolutamente legal. Ahora, ¿hay algo en el texto que no te gusta? Perfecto. En un sistema democrático eso se va a los tribunales y se dirime. Javier, te agradecemos este tiempo. Te agradecemos este tiempo y vamos a cerrar escuchando justamente a Roberto Gargarella, abogado constitucionalista, que tiene una mirada muy interesante sobre qué es lo que está mal de esa reforma de Morales. Así que Javier, mil gracias, gracias por la charla y un poco también por el intercambio. Un abrazo, Alicia, y un saludo a toda la audiencia. Hasta luego, hasta luego. Javier Mela, exdiputado provincial, contando